Muy bienvenidos, amados hermanos y hermanas. En este día 31 de mayo queremos darle la bienvenida a nuestro servicio al Señor que tenemos en esta mañana y queremos darle gracias al Señor por la vida, por la salud, por el tiempo que nos ha dado en estar en nuestras casas, todavía refugiados ante esta situación, pero con la compañía de nuestro Dios soberano, que ha sido fiel y lo seguirá siendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Steel Creek en el Ministerio Latino de Eastfield, aquí en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. En este tiempo vamos a tomar un tiempo donde vamos a recibir la palabra de Dios como alimento a nuestras vidas, como el sostén que tenemos en este tiempo donde nosotros estamos viviendo. Y queremos ahora, cuando vamos a alabar y adorar al Señor, que ustedes se unan con nosotros. Allí en la tranquilidad de su hogar o donde se encuentren, únanse con nosotros, eleven su voz al Señor en gratitud, en la alabanza y en la adoración. Y posteriormente vamos a tener una oración donde vamos a dedicar aún más este tiempo que nos da el Señor en esta mañana. Dios les bendiga. Como saqué, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca hoy mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, haz un milagro en mí. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca hoy mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca hoy mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad.
quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, toca hoy mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí, entra en mi casa, o entra en mi vida, toca hoy mi vida, sana todas las heridas. Haz un milagro en mí, haz un milagro en mí. Hola, amada iglesia Eatsfield Latino Church. Un gran saludo, un gran abrazo desde la distancia. Gracias al pastor Ender Sangroni por darme esta oportunidad de enviar un saludo y poder juntos compartir un momento de clamor, de oración, de plegaria ante nuestro todo Dios poderoso. Les invito a que nos unamos en este momento para hacer esta plegaria ante Dios. Señor, ante tu presencia estamos para bendecirte, adorarte, exaltarte, porque tus hijos podemos en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia, clamar a ti, venir ante ti reconociendo que tú eres soberano, reconociendo que no hay nadie como tú y que para ti no hay nada imposible. Hoy me uno con mis hermanos en esta iglesia Eatsfield Latino Church, junto con el pastor Sangroni y su esposa Laura, para interceder por esta situación mundial en la que estamos viviendo. Clamamos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, quien vino a traer paz y libertad y sanidad. Que tú, Señor, intervengas para traer esa paz que el mundo está necesitando. Pido por las familias que están atravesando momentos difíciles, que están pasando quizás hambre, aquellos que están sufriendo por la pérdida de sus seres queridos, aquellos que están luchando por ayudar a los contagiados de COVID-19. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo clamo a ti, unida a mis hermanos, creyendo que en ti está la respuesta, creyendo en tus promesas cuando nos dices, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, Señor, te agradecemos, te alabamos y por eso clamamos a ti. En el nombre de Jesús, recibe nuestro amor y nuestra adoración. Amén. Hola, un saludo para nuestros hermanos de nuestra iglesia Steel Creek Eastfield, Ministerio Latino en Charlotte. Les queremos saludar, es un gusto para nosotros aquí poder estar enviándoles este mensaje. Queremos compartir con ustedes una palabra que en este tiempo, en estos meses que han pasado de pruebas, de momentos difíciles, nos ayudó mucho, nos hizo entender el propósito que Dios tenía para nosotros y queremos compartirla con ustedes. Está en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo de 6 al 7. Y dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Nosotros en este tiempo
vuelvo y repito, en tiempos difíciles, en estas circunstancias que han pasado estos últimos 2 meses, nos hemos enfocado, en el caso de nosotros nos enfocamos mucho en lo que perdimos, en lo que nuestra vida cambió negativamente, pero también perdimos y hicimos a un lado lo que Dios también nos estaba dando positivamente. Y llegó un punto en donde la angustia, la depresión, la ansiedad nos empezó a gobernar, pero también cuando leímos este versículo caímos muy en cuenta de que también necesitamos ver el vaso medio lleno, no medio vacío, sino medio lleno. Y ahí es cuando Dios nos habla y nos dice, miren también en donde ustedes están, miren ustedes lo que tienen gracias a mí, deben de confiar en mí, acérquense a mí, entreguen sus cargas, entreguen sus angustias, que yo voy a poder obrar para poder protegerlos y buscar un propósito de todas esas circunstancias difíciles. Y realmente estos momentos que han pasado nos han dejado aprendizajes, nos han dejado enseñanzas, Dios nos ha mostrado nuevos propósitos, nos hemos acercado más como esposos, hemos valorado cada instante y cada cosa que Dios nos ha dado y gracias a Él no nos ha faltado nada. De hecho, consideramos que en estos meses se han perdido cosas que antes parecían importantes, pero ahora nos hemos dado cuenta que lo importante eran otros detalles de la vida que antes no teníamos en cuenta. Y yo creo que Dios nos ha mostrado eso y nos ha respaldado en cada momento, en cada instante. Queremos invitarlos, animarlos a que oren todos los días, se acerquen a Él, busquen una relación con Él en todo momento, entreguen sus miedos, sus ansiedades, sus angustias, sus temores y entréguenselo a Él, que Él es el único que nos puede dar la verdadera paz y es el único que nos puede sacar adelante. Dios los bendiga, los extrañamos mucho y los esperamos ver pronto. Un fuerte abrazo. Chao, iglesia. Mis amados hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor, confiando siempre en que la palabra no vuelve vacía a Dios y que va a cumplir un propósito en cada uno de nosotros. Le comentaba el domingo pasado a todos ustedes que nuestra iglesia comenzó una nueva serie basada en el libro de Pablo a los Colosenses con el título Nuestra esperanza ahora y para siempre. Y el domingo pasado consideré los primeros 14 versículos del primer capítulo del libro de Colosenses y le puse por título el Evangelio de la Esperanza. Hoy vamos a considerar los versículos del 15 al 23 y lo hemos llamado la singularidad y supremacía de Jesucristo. Vamos a ver un retrato extraordinario de cómo nos presenta el apóstol Pablo a la persona del Señor Jesucristo. Así que les pido que mantengan sus Biblias abiertas en Colosenses, el capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Y yo voy a ir leyendo los pasajes que correspondan, por supuesto, a cada una del desarrollo de este tema. La superioridad o la singularidad y supremacía de Cristo. Hay 9 aspectos importantísimos que lo vamos a ver de una manera muy breve. Lo primero que nos presenta aquí el apóstol Pablo acerca de Jesucristo es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Voy a leer entonces en el versículo 15, la primera parte dice, Él es la imagen del Dios invisible. El libro del Génesis nos dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y nos preguntamos entonces, ¿es que acaso Dios tiene una imagen? Porque nosotros los seres humanos la llevamos. Bueno, la pregunta es obvia porque Dios es invisible. Aquí nos habla Pablo del Dios invisible. ¿Cómo es posible tener una imagen de algo que no se ve? Esta es la inquietud, ¿verdad? Y Pablo nos dice en una de sus cartas que a ningún hombre ha visto a Dios ni lo puede ver. Y por su parte, Juan el apóstol dice, a Dios nadie le vio jamás. Así que no han visto a Dios. ¿Y cómo es posible que nosotros tengamos ahora una imagen
de algo invisible, ¿no? Bueno, cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él era el camino, la verdad y la vida, Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta, porque Él les dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Señor le respondió inmediatamente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo que ver al Padre o ver a Cristo es ver al Padre. Y el escritor a los Hebreos, por su parte, nos dice acerca de Jesucristo, que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. De modo que Jesucristo es la representación exacta de Dios. Si me lo permiten, es el retrato de Dios. Por supuesto, no tiene que ver esto con el aspecto físico, porque Dios no tiene un aspecto físico como nosotros, sino Él es la representación de Dios en su esencia, en su naturaleza. Lo que dice Juan, y aquel verbo, hablando de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es el gran mensaje del Evangelio. De modo que Jesucristo es la imagen invisible del Dios invisible. Se hizo presente entre nosotros. Lo segundo que Pablo nos presenta aquí es Cristo, el primogénito de toda creación. En el mismo versículo 15, pero esta vez la segunda parte dice, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito inmediatamente nos evoca al primer hijo, y algunos, como los testigos de Jehová, dicen que Jesucristo fue el primero de toda una creación. Pero ya vamos a ver cuál es el significado del término primogénito. Entre la cultura judía, la primogenitura era algo fundamental. Y este es el concepto que va a tener aquí Pablo cuando habla de que Cristo es el primogénito de toda creación. El primogénito le pertenecía a Dios en primer lugar. Todo primer hijo le pertenecía a Dios según lo que nos dice el Antiguo Testamento. Pero hay otro segundo aspecto, es que el hijo mayor a la muerte de su padre era el representante legal de la familia para así perpetuar la memoria de su padre. Y en tercer lugar, al hijo mayor le correspondía una doble porción de la herencia. Yo creo que cuando la Biblia nos está diciendo aquí que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, está hablando de la preeminencia de Cristo por encima de todas las cosas. De hecho, el escritor a los Hebreos dice que Dios constituyó a Cristo heredero de todo. Y por si fuera poco, la voz del Padre, cuando Jesucristo fue bautizado por Juan, se escuchó desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o estoy muy complacido con él. De modo que el primogénito de toda creación indica que Jesucristo está en preeminencia con todo lo creado, y todo lo creado es para él, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo tercero que yo veo aquí es Cristo, el creador de todo. Ahora sí volvemos al versículo 16. Dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. De modo que Cristo es el agente de la creación. Remontémonos un momentico al libro del Génesis, especialmente al capítulo 1, cuando se dice que el Señor dijo, hágase la luz, y fue la luz. Haya lumbreras, haya expansión, y fue así. Produzca la tierra hierba verde, y fue así. Produzcan la tierra animales, y fue así. De modo que la palabra de Dios, la palabra que crea, es precisamente Jesucristo el que está allí, creando, porque aquí dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Ahora dice las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Creo que aquí
hay algo que debemos comprender. Las cosas que están en los cielos son las cosas invisibles para el hombre. Las cosas que están en la tierra son las cosas visibles para el hombre. ¿Cuáles son las cosas que están en los cielos que fueron creadas por Jesucristo? En primer lugar, tenemos que pensar en los ángeles. Los ángeles fueron creados. Todos esos seres angelicales fueron creados. Es todo un ejército. Y allí estaba Jesucristo, el trino Dios, para crear los ángeles. Pero es interesante que aquí hay rangos. Aquí hay unas esferas que no vamos a entrar en detalle, pero hay todo un ejército. Hay toda una organización angelical en los ángeles. Y allí estuvo el Señor creando todo esto. Pero también hay mansiones celestiales en el cielo. Jesucristo dice en Juan 14, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, así que yo voy a prepararle lugar para ustedes. Así que no solamente hay ángeles con tronos y con toda esa parafernalia, por así decir, sino también hay mansiones celestiales. ¿Qué otras cosas hay? Ni nos podemos imaginar. Pero esas cosas que están en los cielos fueron creadas por el Señor y para el Señor, pero también en la tierra. ¿A qué se refiere? A este globo terráqueo, a todo este mundo fue creado por el Señor. Entonces todo fue creado por Él y para Él. Es el agente de la creación. Ahora, siguiendo aquí el relato, vamos a encontrar que Cristo es anterior a todo. Vamos a leer en el versículo 17. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es anterior a todas las cosas. ¿Qué significa esto? Bueno, que Cristo es eterno. Que Cristo es eterno. Que antes que existiera todo, Él ya existía. Que Él fue el que le dio existencia a todo lo creado, a todo lo que existe. De que antes de que Él se encarnara en la Virgen María, Él ya existía. Por eso, cuando los fariseos estaban hostigando a Cristo, Él les dijo claramente: antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos se molestaron por dos cosas. Porque Él dijo: yo soy. Esta es una evocación al nombre de Dios en el Antiguo Testamento, a lo que Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón, yo soy el que me ha enviado. Entonces, al decir yo soy, ellos creyeron que eso era un escándalo. Además, entre él y Abraham habían pasado cientos y miles de años, pero Jesucristo le está diciendo: bueno, yo soy antes de él. Esto quiere decir que Él es eterno, por supuesto. En el capítulo 17 de Juan hay una oración muy interesante de Cristo, y en una de sus partes le dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Note, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De modo que Cristo no empezó a existir cuando María lo trajo a la vida allá en Belén de Palestina. Ya Cristo existía, porque Él es eterno. Y Él está diciendo al Señor: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay otro aspecto que es el aspecto número 5 que vamos a ver aquí, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. En Juan 18, en Colosenses 1:18 dice: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia es un organismo vivo que está formado por hombres y mujeres, no importando su condición social, cultural, edad, etcétera, etcétera. Todas aquellas personas que han puesto su confianza en el Señor son miembros
de la iglesia de Cristo. El término iglesia viene de un vocablo griego que significa llamados fuera, es decir, hemos sido llamados fuera del mundo a hacer una congregación, un pueblo de Dios. Y esta iglesia no tiene fronteras, por supuesto. Tampoco tiene apellidos. No hay iglesia tal o iglesia cual. Es la iglesia de Cristo. Y Cristo es la cabeza. ¿Qué significa? Que las órdenes, de hecho, de la cabeza vienen las órdenes para el cuerpo. Porque aquí tenemos el cerebro donde están todas estas conexiones que dan las órdenes a nuestro cuerpo. Bueno, Cristo es la cabeza y Él da órdenes a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra, a través de la Biblia. Pero también cabeza es el responsable. Y Cristo fundó la iglesia y Él cuida la iglesia, Él nutre a la iglesia. Él nos cuida y nos nutre a nosotros. De modo que la iglesia no tiene representante humano en esta vida. Realmente la persona que representa a la iglesia o la cabeza de la iglesia es Cristo el Señor. Así que Cristo es el conductor de la iglesia. Y la iglesia trasciende culturas, trasciende fronteras. Y ahí estamos todos, gracias al Señor, por su bendita iglesia. Lo sexto que yo veo acá es que Cristo es el principio. Y tenemos que volver, por supuesto, a el versículo 18. Esta sería la segunda parte. Dice, Él es el principio. ¿Qué significa esto? De que Cristo sea el principio. Bueno, hay una palabra que usaban los filósofos de la antigüedad para referirse a lo que Pablo aquí traduce principio, que es arjé. Arjé es el elemento primordial del que está compuesto y del que se deriva toda la realidad material. Ese era el concepto que ellos tenían. El arjé era el elemento donde se deriva toda la realidad material. Con estas palabras, ellos decían que el arjé es el comienzo del universo. Es aquello que es autosuficiente, que no necesita otra cosa para existir, dado que se vale a sí mismo. Entonces Cristo es el que le da inicio a este universo. Él es el principio, el que sostiene. Él es el que va delante, por supuesto. Él dijo en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que Cristo, como el arjé, es decir, como el principio, es el que le dio el comienzo y la subsistencia a este universo, pero no forma parte del universo. Algunos pensaban que Cristo era parte del universo, como ya vamos a ver un poquito más adelante. Él lo creó, pero es independiente del universo. Y Él existe a sí mismo. Nadie formó a Dios, por supuesto. Dios es eterno. Yo sé que hay una discusión. Bueno, ¿y quién formó a Dios? ¿Y quién creó a Dios? Y si vamos así, no vamos a terminar, porque, ay, ¿quién creó a ese que creó a Dios y a ese que creó al otro Dios? Él siempre ha existido. Él es el eterno Dios. Son conceptos que para nosotros quizás no lo podamos comprender, pero basta pensar que Él es eterno. Lo séptimo que yo observo acá es que Cristo es el primogénito de entre los muertos. El mismo versículo 18, pero ya sería la tercera parte, dice el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Bueno, el único que ha resucitado de entre los muertos y que no ha vuelto a morir y que no morirá es precisamente Jesucristo. En el Antiguo Testamento hubo personas que resucitaron. Ese es el relato que presenta en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento.
Quizás el más elocuente de los personajes que resucitaron en el Nuevo Testamento fue Lázaro. Pero déjenme decirles, y ustedes lo saben muy bien, que Lázaro volvió a morir. Pero la única persona que se ha levantado de entre los muertos para nunca más volver a morir es la persona del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Él es el primogénito de entre los muertos, o como dice Pablo, 1 Corintios 15, Él es las primicias de la resurrección. Es decir, el primer fruto de la resurrección. Porque estamos esperando que cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que Cristo es el primero entre muchos que van a resucitar o que vamos a resucitar cuando Cristo venga. Y vamos a tener un cuerpo transformado. Por eso la Biblia dice que cuando Él venga, Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Él resucitó, Él atravesó una pared donde estaban congregados los discípulos y ellos se quedaron asombrados, pensaron que era un fantasma y Él les dijo: tóquenme, yo soy. Y aún les pidió comida y comió. ¿Cómo es eso que atravesó una pared? ¿Cómo es eso que pudo comer? Bueno, tal vez no tengamos todas las respuestas, pero lo que quiero apuntar aquí es que el cuerpo nuestro va a ser un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a ser? Inmortal. No vamos a morir más. Va a ser un cuerpo incorruptible, no nos vamos a corromper, no va a haber enfermedad. Será un cuerpo glorificado. Entonces, Cristo es la garantía. Cristo es el primer fruto de que va a haber una resurrección de los muertos. Ya Cristo lo comprobó y Cristo va a hacerlo porque Él dice: llegará el día en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Así que nosotros también vamos a participar de esa resurrección y vamos a tener cuerpos nuevos. Ahora, en el 8º lugar, dice que Cristo es la plenitud de la deidad. Ahora vamos al versículo 19 de capítulo 1 de Colosenses. Porque a Dios le agradó habitar en Él, es decir, en Cristo, con toda su plenitud. A Dios le agradó habitar en Cristo con toda su plenitud. Aquí tenemos que acudir de nuevo a una terminología que se usa en el Nuevo Testamento griego, que es el término pleiroma. Pleiroma es plenitud. Y con esto se quiere señalar la suma total de los atributos y poderes divinos. Es decir, en Cristo, Dios se hizo presente en su totalidad. Tal vez uno puede hacer un poquito de enlace, lamentablemente el tiempo es muy breve, con lo que dice Filipenses, que Él se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y la pregunta es, ¿de qué se despojó Cristo? Bueno, la postura más convencional nos dice que Él se despojó de su gloria visible, de su gloria chequina, como se le dice. Y es lo que dice en Juan 17. Dame aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero ese hombre que se humanó, o a ese Dios que se humanó y que es Cristo el Señor, en Él está absolutamente todos los atributos de Dios. Él era 100% Dios y era 100% hombre. Entonces en Él habitaba habita toda la plenitud de Dios. Los griegos o los gnósticos en aquel entonces hablaban de eones o emanaciones de Dios y decían que Jesucristo era una emanación de Dios. Bueno, Pablo está diciendo, no, Él es completo. Ese hombre que nosotros vimos en Palestina es el Dios completo, porque en Él habitó toda la plenitud de la deidad. Y finalmente llegamos al versículo 20, donde vamos a encontrar que Cristo es el reconciliador de todos. Noten,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La palabra reconciliación es hacer las paces. El hombre estaba enemistado con Dios, el hombre le había dado la espalda a Dios. Quizás podemos remontarnos a Génesis el capítulo 3, cuando el hombre le dio la espalda a Dios y Isaías el profeta dice, cada quien se apartó por su camino. Pablo dice que siendo nosotros enemigos de Dios, Él se reconcilió con nosotros. Dios tomó la iniciativa de venir a reconciliarse con nosotros. El ofendido fue Dios, pero Él tomó la iniciativa de venir a buscarnos. Y habla aquí de reconciliar las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo. Yo creo que pudiéramos pensar que estas expresiones, las cosas que están en la tierra con las que están en los cielos, es que Él vino a reconciliar el cielo con la tierra, Dios con el hombre. Y Cristo hizo la paz. Él cargó nuestros pecados. Incluso de los versículos 21 en adelante, Pablo va a decir, nosotros estábamos alejados de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero por su gracia, Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. De modo que aquí hay una radiografía, si me permiten. Aquí hay un retrato extraordinario de la persona de Cristo. La persona que ha partido y ha dividido la historia en dos. Se habla antes de Cristo y después de Cristo. Pero también ha partido y ha dividido la historia nuestra. Antes de conocer a Cristo éramos una persona y ahora que conocemos a Cristo somos otra persona. Usted tiene la oportunidad hoy de entregarle su corazón a Jesucristo. Y yo quiero invitarlo para que usted conozca al Cristo de la gloria, al Cristo que murió por usted, al Cristo que lo ama, que lo quiere transformar. Dígale conmigo al Señor, gracias, amado Dios, por enviar a Jesucristo a ocupar mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias por perdonar mis pecados. Ahora te pido que me cambies y que me transformes. Si esta ha sido su oración, lo felicito de veras. Ha tomado la decisión más importante de la vida y quiero animarlo a que se congregue con otros creyentes, a que busque una Biblia y léala y nútrase y siga creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Dios les bendiga por su atención y será hasta una próxima entrega.